cosas que pasan. Esta es una persona que en verdad tiene muchos remordimientos. Tiene remordimientos en su corazón por las cosas que hace. Se porta mal y luego entonces viene, como decir, a pedir perdón o a sentirse que de verdad lo cometió errores. Hola, hola Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Veamos qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Pero sobre todo empecemos primero por las personitas que están esperando algo nuevo. Vamos a decir así, como decir... ¿quieres algo nuevo? ¿Quieres saber qué hay con tu vida sentimental? Viene alguien para ti, pero lo vamos a sacar a través de una pequeña carta, una lecturita, a ver qué nos dicen, ¿ok? Vamos a sacar primero acá, antes de seguir adelante. Ya veo aquí que hay como cierta claridad en ti, ya tú sabes cómo es todo. Es cierto que has tenido muchas dudas en tu vida, no sabes cómo realmente reaccionar ante tantas cosas, ¿no?, que pasan. Entonces quieres como no volver a sufrir más lo que pasó en un pasado, ya no más. Te admira más de lo que te imaginas. Oye bien esto. Esto me gusta mucho, esta carta que salió para ti. Sinceramente, palabra cierta. Estoy notando que esta persona dice que te admira más de lo que te imaginas. Esto es sencillamente alguien que estás empezando o vas a empezar a conocer y que de verdad sí que ni te imaginas cómo está. Pero esto te voy a decir una cosa. Cuidado con esto, porque esto puede ser por ley divina. Esto puede ser, como quien dice, por karma o por dharma. Vaya pues, es alguien que vas a empezar a conocer. Tienes dudas, como siempre, mi querido Virgo, que tú eres tan preciso, eres tan perfeccionista que no quieres que haya ningún tipo de error en nada, ¿no? Entonces te veo que sí, aquí hay alguien que está bastante claro en una situación para contigo. Sí que te lo digo, ¿sí? Vaya, tú has salido ya de muchos rollos con tu vida pasada. Mira las cartas tan lindas que salen. Puras copas. No me vas a decir tú a mí, esta persona no solamente te admira o no te va a admirar, porque yo no sé si la conoces o no. Me diera la impresión de que ya hay algo en el aire, como que hay alguien que te está mirando aunque no te diga nada. Un compañero de trabajo, lo estoy viendo así, como un compañero de trabajo, como un compañero de clase, como alguien que conoces por tu vera, por tu quartier, por tu barrio, qué sé yo, algún vecino, alguien amigo de la familia que está empezando a verte y que está notando pues que realmente eres alguien a todo dar, como dicen, ¿no? Y mira las cartas tan bonitas, salen cartas de copas donde esta persona quizás ya ha pasado, también pasó su rolla de amor ya, una persona que ya terminó de pasarla, pero que no se niega nunca a nuevas oportunidades con nadie, ¿no? Y sobre todo ahora contigo. Entonces sí, mira, siguen saliendo cartas de copas. Esto es ¿verdad? Una lectura muy, pero muy romántica, déjame decirte, mi querido Virgo. Y sí hay mira, esto va a ser, como decir, sorpresivo. Me encanta esto. Es una persona que de verdad sí siente muchísimo. De verdad que siente, te recuerda mucho cuando llega a su casa, cuando está solo o sola en algún lado. Se recuerda mucho de ti. Quizás de tu manera de hablar, quizás que tu manera de ser, quizás te ve como tan inalcanzable en todo caso, te ve así como lo máximo. Y es que de verdad no sabes cuánto esta persona te admira y después de la admiración viene el amor. Así que veo acá que a pesar de que hay cierto bloqueo, que yo no sé si este bloqueo es de tu lado o del lado de esa persona, veo pues la situación un poquito bloqueada, porque aquí nadie termina de lanzarse, ¿no? Nadie se atreve. Pero mira esto, mira lo que viene para ti. Viene un nido de amor para ti. Viene una conversación importante que viene para ti. Y sí, que se hablan todas las verdades que se tengan que hablar. Se dice todo lo que se tenga que decir. Es cierto
Ha sido una persona que quizás te va a hablar de las cosas que sucedieron. También te puede estar diciendo esa persona que en algún momento se portó mal con alguien y de verdad que le costó la relación. Quizás te sea franco o franca en muchas cosas, pero sí que te lo digo, mi querido y adorado Virgo, aquí para ti vienen cosas maravillosas. Es verdad, no tienes por qué dejar pasar esto. Yo siento que de verdad esta persona cada vez te está admirando más y más, habla contigo y es como que no quisiera de verdad que la conversación se acabara, está contigo un rato y quisiera estar todo el tiempo posible contigo. No te ha dicho nada, no ha hablado, hasta ahora no lo veo, sin embargo tiene intenciones. Aquí hay intenciones de querer hablarte de amor, ¿sabes? La persona lo está pensando bastante, sí. Y está como con la intención de querer hablarte de amor. Y al final, mira lo que pasa. Al final, como todo, al final llega esta persona hablándote, teniendo una conversación contigo. Así que no te preocupes, viene para ti algo extraordinario, mi querido Virgo. No te lo puedes perder. De verdad, yo me contento mucho contigo, porque sí es cierto que tú has estado como esperando sin esperar realmente, pero sí veo que en el fondo no le decías nada a nadie, pero sí se sentía como que tú necesitabas tener, como decir, esa media naranjita por allí. Ahí la estás teniendo. Yo no sé si será medio limoncito o media naranjita, pero ahí va. Sí, señor. Así que felicidades, felicitaciones y pon de tu parte, ya sabes, todas las cosas que aprendiste en el pasado, pues ahora trata de aplicarlas en este caso y trata pues de que no se vuelvan a cometer los mismos errores que en un pasado se pudieron cometer, ¿ok? Ahora vamos con las personitas del pasado o las personas que quieren saber algo del pasado. Y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa personita. Y vamos a ver qué es lo que sucede acá. Ajá, ya estoy sacando estas 3 cartas. Y aquí me están hablando lo siguiente. Se porta mal, pero se ve interesado o interesada. ¿Qué hago? ¿Qué debo esperar de todo esto? O sea, que tú estás como decir, Virgo, en una disyuntiva. Porque se porta mal, a veces no te busca. O a veces, si están viviendo juntos, hace sus rubieras por allí, pero igual se ve interesado, se ve interesada, se ve que en las noches o en cualquier momento un día hace algo y al día siguiente se ve pues que está ahí contigo. Es algo que tú no sabes qué hacer, tú no sabes qué tienes que esperar, tú no sabes qué va a pasar con esa persona. Mira, aquí te sigo sacando cartas y déjame irte diciendo las cosas que pasan. Esta es una persona que en verdad tiene muchos remordimientos. Tiene remordimientos en su corazón por las cosas que hace. Se porta mal y luego entonces viene como decir a pedir perdón o a sentirse que de verdad lo cometió. Lo reconoce esta persona. Sin embargo, en el fondo, te lo tengo que decir, mi querido Virgo, en el fondo esta persona está un poco como que no sabe realmente qué hacer. Es una persona que realmente está como que le hace falta que le den un tiempo. No te lo dice, no te lo habla, no te lo va a decir realmente, porque no quiere tampoco irse de la relación, ¿sabes? No se quiere ir de la relación. Sin embargo, es cierto que no puede evitar el hecho de buscarse por allí a alguien, de estar con alguien, de querer hacer sus cosas por allí. Pero yo lo que estoy notando acá, tómalo como te resuene y tómalo como realmente sientas. Yo siento que esta persona, a pesar de que se porta mal, como que dice, se arrepiente indirectamente o por dentro y entonces te hace cosas como para hacer ver que está arrepentida, aunque no te lo diga, pero es porque se carga de remordimientos y de culpas. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Es una persona que quizás a lo mejor habrá que darle, como quien dice, un tiempo para que esta persona realmente, como decir, se clarifique. Porque sí veo que tú de verdad le has aguantado y le has hecho pasar
muchísimas malas conductas. Se las haces, se las aguantas o se las pasas o le perdonas cada vez. Hace algo malo y luego viene y te trae un ramo de flores, por ejemplo. Faltó una noche y al día siguiente viene con una excusa o lo que tú quieras, pero viene ofreciéndote villas y Castilla. Es así como para que tú no tomes represalias con respecto a lo que sucedió. Entonces tú te mareas con eso, te dejas llevar por eso y esa persona sigue haciéndolo y sigue haciéndolo. Entonces yo creo que es hora, me dicen acá, no soy yo quien lo está diciendo, por cierto, que tú necesitas ponerte en tu altar, que tú no puedes vender tus dignidades, que tú tienes que poner aquí un punto final a esto. Yo no estoy diciendo que tienes que decir se acabó, pero sí que tienes que poner tus puntos claros. Porque si es cierto que te hace pasar mucho dolor y aunque esa persona no se dé cuenta, eso a ti te duele. Portarse mal, pero después venir como que si no ha pasado nada o querer enamorarte de nuevo, no es realmente una buena opción, no es realmente estar en paz con el amor. Todo lo contrario, ¿entiendes? Pero mientras tú le sigas aceptando, mientras tú le sigas, te sigue echando tierra en los ojos con ese perdón o con dándote o viéndose enamorado porque se porta mal, pero se ve enamorado, te dice que te ama, entonces, cónchale, tú no sabes qué pensar. Tú necesitas poner un poco, digamos, tus sentimientos, o mejor dicho, tú necesitas poner tu paz mental y espiritual por delante de todo esto. Si tú consideras que esta persona en vez de darte paz te está dando desarmonía, porque no basta con que te diga te quiero o te amo, pero hace cosas que son lo contrario, me parece a mí que eso no es lo que tú te tengas que merecer. Pero yo no puedo darte una opinión de decir haz esto o haz aquello. Eso lo haces tú realmente. Y si veo que al final de todo, como que se está notando que si pones, vamos a decir así, estás poniendo, como decir, un coto a esto. Pareciera ser que ahora sí estás poniendo, digamos, cartas en el asunto. Me doy cuenta, me estoy dando cuenta aquí con todo esto, que realmente le estás haciendo ahora entrar en ese hueco, le estás haciendo llegar a tocar fondo también, porque esa persona también es muy tranquila haciendo sus rubieras o portándose mal, pero luego viene como si nada ha pasado y como sabe que te dice dos cositas y ya te está, como decir, te está amansando, entonces sabe lo que está haciendo. Una persona que sabe lo que está haciendo, sabe cómo llevarte, cómo manipularte, con decirte cositas bonitas. Eso no es lo que tú realmente quisieras. Tú quisieras es que no te dijera tanto, pero sí te demostrara que hay respeto en la relación. Entonces veo acá, al final del camino, como que sí estás haciendo las cosas como deben de ser. Parece ser que le estás poniendo un coto, parece ser que aquí sí le estás hablando con la seriedad del caso. Y mira, son tus decisiones lo que importa. ¿Qué te puedo decir? Como tú te sientas bien. Es que tú te sientes bien que esa persona se porte mal, pero al día siguiente te esté haciendo cariñito. Si tú consideras que eso para ti es lo chévere o que tú te sientes bien con eso, entonces sigue adelante porque es tu vida. Pero si tú sientes que realmente aquí hay algo que está fallando, que a lo mejor eres tú, que a lo mejor le estás dando demasiado, le estás aceptando demasiadas cosas, le estás aceptando demasiadas, digamos, mala conducta, entonces ya quiere decir que a lo mejor tú te has bajado de tu altar. Y no es a lo mejor, es lo que está diciendo el tarot. No lo estoy diciendo yo, quiero que quede claro, Virgo. No soy yo que estoy diciéndote, como alguien me dijo por ahí, es que tú ahora como que estás dando tu opinión. No, señor, yo no estoy dando opiniones. Yo lo que estoy es afianzando lo que dice el tarot. Y el tarot está hablándote de que quizás es porque tú te has bajado del altar, como que tú estás negociando tus dignidades y tus valores. Y no te importa, con tal que te diga te quiero, te amo, aunque demuestre lo contrario, para ti es suficiente. No, señor. Entonces aquí veo
que eso es lo que está diciendo el tarot, no lo digo yo. Así que tú toma tu decisión, la decisión que corresponda. Veo, sí, eso sí te lo tengo que decir, lo estoy viendo, que ahora veo que estás como más, como que estás como menos, como estás como más intransigente, pues. Te estoy notando y eso me gusta, Virgo. Quizás después de tantos golpes que te has dado cuenta, pues, de que de verdad es necesario trabajar por tu paz también. ¿Qué ganas tú con todo esto si a la larga esa persona siempre se está portando mal y está devalorizando la relación? ¿Entiendes? No le está dando el valor. Entonces, dale tú el valor. Si esa persona no lo hace, pues date tú tu propio valor dentro de la relación y punto. Ahí te dejo. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen aquí las cartas. Mi querido y adorado, se porta mal, pero se ve enamorado o enamorada. ¿Qué hago? ¿Qué debo esperar? Te dice, ¿no? Y entonces, mira, pues, vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas. Vamos a ver qué otra cosa hay por aquí. Aunque no te busque, quisiera volver. Te pedirá una oportunidad. En pocas palabras, esta persona, aunque se porte mal, es una persona que siempre va a estar allí. Pero es porque tú le estás guardando el puesto. Pero el día que tú le digas, esta vez no hay, esta vez por aquí no es, le trancas la puerta y le cambias la cerradura a la puerta, vamos a ver qué va a pasar. Cuando vea realmente la seriedad de ti, ahí es donde esa persona va a tomar decisiones. O de una vez se larga para siempre, porque de verdad no te sirve así, o nos ponemos entonces a derecho. Creo que es algo justo lo que tú estás pidiendo. Es algo justo para ti, no estás pidiendo demasiado. Lo que estás pidiendo es seriedad y sinceridad en esta situación. Ahí te dejo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Los quiero un montón. Bye.